historias macabras con sabor a metal. Por rock y terror, radio digital, en la plataforma de Cine FM. Nacido de una silla eléctrica, por Edward Blaine. A propósito de la Fast Girl, la terminaron como a uno más. Era muy hermosa, como se aclara, cuando se trata de una dama en estos relatos. Uno se sintió perdido, y los demás creo que también. Le dieron la silla eléctrica, y no se sabía lo que podía suceder. La tarde del 13 de febrero de 1845, en Virginia, en una primitiva y elemental máquina de experimento. La estaban probando en el estado. Llevaban varias dadas desde un origen del tiempo que remontaré en cuanto pueda, hasta disolver el extremo de lo que encadenan los hechos, porque pudo haber sido al revés y todo sería distinto. Estaba Max Bad, juez del poblado, y del cual hablaré sin ánimo moderno. Pero volviendo, no permitirían una más, y golpeaba sobre la orden del sheriff. Unos gángsters que se interrumpía mi conexión con el tiempo. ¿Cómo decirles los hooks o hookers? Buscaban escapar por los borders, como se mencionó por unos niños que atestiguaban su reconocimiento. Otros dicen que escapaban al South desértico, y de allí todo lo que pudieran hasta New Columbian, pero fueron atrapados al 32, como se decía, o un poco más, la tarde de ese día que mencionaba. De todo esto, tan solo porque me llena de odio lo que pasó. Matar nunca fue del todo lo mejor, pero comprendí ese día lo equivocado que estábamos. Hoy nuestras hits valdrían mucho más. Dejando en la sala los restos para que lo reconociéramos, porque algunos no sabían si se trataba de ella. Había que esperar al día siguiente, y eso no me dejaba dormir. Te estoy hablando de 6 días para lo que estará sucediendo al final. Se engrandecía su ser cuando la recordaba esa noche en la celda. Esa maldita silla se la llevó, y si era hermosa y estaba muerta, yo quería verla. Aunque sea imaginar, podía soportar el asombro. A la mañana siguiente fue el responsable de vigilar la celda, Number, quien venía por el pasillo donde estaba yo, y llamó del otro lado. «¿Estáis aquí? Vamos, levántate». «Number, ¿qué ha pasado?» «Vamos, sal. El humo de ayer por la noche ardió aún más, y parte del metal se fundió también, ¿entiendes? Tienen tarea que cumplir. Limpiar todo», continuaba. «Verás cómo escapo», lo persuadía. «Vamos, no me hagas enojar». Pasaba el rato y aún persistía en el paz, esperándome. Éramos, en un origen, varios más, y nuestros nombres también son importantes. El mío es Higer, la Faster o Fast Gear, de quien todos hablaban, y luego Hooker y Power. Fui a buscarle, cuando me envió con quien hablaba hace un rato, Number, a Juker. «Juker, toma», le abrí la celda. Nos dirigimos hacia la salida para buscar un túnel más, detrás de los offs. «Ahora, por aquí. Vamos, por aquí». Yo había maquinado que, si volvería a escuchar la palabra vamos, huiría, lo intentaría como sea. «Vamos». Me di vuelta de un puñetazo a la mandíbula, tomé las llaves y se las arrojé a Juker, quien lo pateó hasta que bludeara la sangre. Escapábamos cada uno en la suya, por el túnel. Creo que era quien más lejos estaba. Y no sé cómo, pero desperté y me hallaba delante de la silla. No había offs y estaba Power. Pero muy extraño esa mañana, porque ya había sido ejecutado. Relampagueaba cada tanto tras el respaldo metálico y humeante, y lo que había dicho Number de la noche anterior, porque había perdido parte de esa noción. Llamaba a Juker por bajo.
Bro, pero nadie respondía. Forajido, ¿dónde estás, forajido? Era la voz de Number. Yo seguía escondido en un agujero de la sala de la silla eléctrica, en la interrupción del esporádico momento que inevitable vendría agazapado. Cuando observaba la distancia en la oscuridad, notaba que el lugar era frío como sótano. Su curva había sido mutilada, el olor a la carne quemada estaba allí. Habían arrojado a otro compañero. Era lógico creer que algo no estaba saliendo como pensaban. Pero recordaba mi mente grabada a fuego, porque aún estoy vivo. Sigamos, no detenerse, decía la Fast. No mataremos a nadie más, ¿entienden? Seguía. Puede que así sea mejor. ¿Has oído la palabra acaso? Replicaba Power. ¿Acaso qué? ¿Acaso te has vuelto loca? Sí, pienso lo mismo, agregaba Joker, mientras el sol del desierto le arrugaba su rostro. Era el mediodía del western. Nos llevábamos a los Horse. Cruzaba el Chitanga, el río que nos permitiría salir del poblado. No cruzaremos el Chitanga a esta hora, volvía la Fast. Pero, ¿por qué no? Porque hace calor y hay pirañas. No cruzaremos. Oye, Fast, dije, pondré mi horse a prueba. Pero, ¿quién de ustedes me llevará? Son 30 millas a Dahogwa. Allí robaremos uno. Está bien, dijo la Fast. Te llevaré. Pero solo 10. Allí robaremos tu nuevo horse. Tomamos un descanso sobre la costa, cargamos agua para reserva y planificábamos cómo hacer el paso. Yo me pondré en el medio si tú dices que hay pirañas. En medio Min. Debería estar cayéndome. Dependiendo de la cantidad, ¿sabes? Agregaba Jugger. Si lo haces, yo te rescataré, dijo Power. Son 10 yards 3 bozas. Con un caballo Did. Nos salvaremos. Hice unos pasos hacia adelante, tocando las suaves aguas. Guarincho, así lo llamaba, estaba nervioso y finalmente nos quedamos al medio. El resto esperaba en la orilla para cruzar. El Chitanga, de no ser por esta idea, tal vez hubiésemos muerto antes, y hoy no seríamos tan famosos, ni nadie lo escribiría. ¡Vamos, amigos, crucen! Power me sacó en cuanto pudo y le mordían el suyo. ¡Ah, malditas! ¡Vamos, Geiger, arrójate! El horse de Power nos obligó a detenernos a las horas por el cansancio a través del valle y en parte por el infecto que le hizo decaer, lo que lió todo aún más, porque forzó a buscar 2 buenos horse nuevos. Pero antes, en esas millas distantes, se agotaban y los arrastrábamos hacia una cueva, y allí prendimos fuego y nos quedamos esa noche. Al día siguiente, encaramos para Dahogwa, a un paso que había quedado desprovisto de cualquier control, porque era territorio nativo. Power tenía una parte por su madre, conocía el lugar y era la razón por la que insistía en cambiar de rumbo. Dahogwa era pequeña y no tardaríamos en caer, pero este amigo tenía un as de póker porque había tensión en nosotros. ¿Acaso extrañas a tu mamá?, decía la Fast. ¿Sabes? Vete al infierno, maldito, reaccionaba Joker. Brothers, cálmense, por favor, decía yo. ¿Cuál es el plan, Power? El plan es ir a un lugar que conozco. Allí tendremos un par de horse y comida y tal vez una noche. Pasaremos más allá de Ritz y de allí a New Columbian, continuaba. Es una cuestión de cómo haría Max Bad. De lo contrario, terminará con nosotros. Estoy seguro que lo hará. ¿Y si hallamos a un testigo en el nuevo camino? Le robamos y lo matamos. Es mucha distancia, además. ¿Cuánto aguantarán los horse? Es el nuevo estado, Wilchine. Sus pobladores no están acostumbrados. Lo dice su nombre. Poca gente sabe lo que puede pasarles. Está bien. Sí, estoy de acuerdo. Sí, yo también, dijo la Fast. En el viaje, cazamos un par de bunnies y los hicimos al fuego de la piedra,
y que Fast majó con unas hierbas que encontró y sal que llevaba. El sol caía otra vez, ningún embriagado colony perdido en el profundo western, solo nosotros y la espléndida vista de las estrellas y sus páramos, que era nuestro hogar. Nuestro viaje siguió por esas caravanas del planeta. Hicimos 20 millas más en 2 noches y por suerte bien pudimos cargar agua de refresca en el Chitanga, pero se nos estaba acabando. Pero esa mañana el sol nos encontró en la comarca, como Juker le decía de su family a Power. Veíamos el humo sobre la colina, en la naciente del río Nuevo, como le dicen. Y luego, sobre el fuego de la noche, nos indicaron el último camino, ese que nos llevaría a New Columbian en una semana. Allí nos esperaba la nueva vida. Nos advirtieron de unos tal Macleus, que habían vuelto al rancho del viejo, que estaba deshabitado por años, de los asaltos de estos salvajes a los campos del Red Spring. Era el último camino. La historia con hechos, habiéndose ido tras los ataques de la primera secesión, incluso la peor de todas. Habían vuelto ahora su descendencia, la que sobrevivió al día de la masacre de los Macleus. Ahora bien, brother, has llegado a entender de qué se trata. Una family prospera, pero la guerra, el hambre del pueblo y los malos ancestrales, pudiendo salvarse, algunos niños aquella vez yéndose por el maíz, y ahora venían para vivir en estas tierras antepasadas suyas. Los Macleus eran peligrosos, pero habían sobrevivido como podían en la capital cuando fueron adoptados por unos burghers de allí. Yo solo advertía el fin de nuestros días de seguir escuchando esa calaña, pero había algo difícil. Teníamos que seguir por el camino del rancho. Si bien le pasaba una milla, ellos veían quién concurría y siempre informaban a la fuerza, a cualquier off, cuando fuera a interrogar como favor por salir de la frontera. Si pasaban a la noche, los lobos aullaban y entonces alguno se levantaba y registraba el momento, y al día siguiente lo comentaban. Era complicado. Pero bien pudimos entrar en la noche bebiendo de los cactus para empoderarnos, y así, en el pulso de la existencia, porque quién sabe cuándo le tocará. Nuestros nombres se veían escritos, pero el fuego nos indicaba que debíamos atravesar disfrazados. La danza de la noche invadía el sentimiento, y en mi corazón notaba que ya no tenía miedo. De hecho, al estilo de lo que imaginaba sería un guerrero samurái, buscando sobrevivir en una ciudad como Tokio. Pelearíamos como si estuviéramos muertos. Yo me vestí de vagabundo, la Fast de muchacho. Power era la madre de la Fast, y Juker era el esposo que viajaba con nosotros, que acababa de morir, y lo llevábamos al cortejo hacia New Columbian. Pasábamos de cerca del establo con el nuevo plan. Entraríamos y robaríamos allí una diligencia y para cortesía los mataríamos a todos. Entonces el camino estaría libre como nosotros. Oye, buenas. Verá, buen hombre, decía Power cuando llegamos. Nos han robado de camino. Solo nos dejaron estos whores, porque llevo a mi esposo muerto y quizás fue por la divina Providence que pudimos venir con él y mi hijo, y este vagabundo. Llevamos el cuerpo a New Columbian. Estoy muy mal, señor, por todo lo que nos pasó en este viaje. Claude Macleus quedó mirando bajo el sol y llamó a su hermano Lowe. Vinieron los hijos también y una de las mujeres. Se presentaban de frente con horquillas y palos. Usted puede creer, nos robaron. Soy solo una viuda, decía Power. Necesitamos una diligencia para poder llegar. Y cuando Claude y Lowe notaban la superchería, la viuda, el vagabundo, el muchacho y el muerto, disparábamos primero.
Lou murió en el acto y algunos niños y un par de mujeres heridos, pero la mitad escapaba. Era la segunda masacre de los Macleos, pero esta vez sería la última. La FAST ultimaba a Clud y nos íbamos en la diligencia. Se hizo la noche. De habernos detenido, pensábamos que podíamos sobrar el destino, pero la megafonía de Max Bad nos esquinó y ¡no! Desde un desfiladero nos apuntaban con los pesados chargers de distancia. Pudimos haber disparado porque los rifles que llevábamos eran más ligeros de armar, pero no se pudo. Los chargers dieron en los gors y depusimos. Amanecía y nos entregábamos. Max Bad decía: serán puestos en la silla, en la acusación contra este gang, y como juez del condado, condeno a su ejecución el día de mañana en el experimento, comenzando por la chica. La sentencia fue terrible y esa mañana siguiente, que una vez llegó, se la llevó a la FAST y luego a Power y ahora a Joker. Es la voz de Number. Forajido, ¿dónde estás, forajido? Sal de tu escondite. De cómo escapé, ya lo recuerdo. Aparecí aquí, tras la sonancia intermitente, por el quemado de la carne, y que aproveché para esconderme. Hay un túnel que conecta, no tardará en atraparme. Sin embargo, ¿qué es ese sonido de las profundidades? ¿Qué puedo sentir exactamente? Es la voz de Number, gritando, la fuerza de la carne demoliéndose. Levanto la cabeza y veo algo viscoso y asqueado que sale. ¿Qué es eso que sale? ¿Que salió de la silla? ¡Oh, no! ¡No! 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 Fin.
Doña Patricia, escrito por Anaís Veloz. Todo esto ocurrió cuando mi abuelita y su mejor amiga Susana, de tan solo 12 años, estaban ansiosas, porque dentro de unos días sería el aniversario del ranchito de donde son originarias, San Dimas, Durango, un pueblo realmente hermoso. Por fin llegó el tan esperado día. Desde temprano se instalaron los juegos mecánicos e infinidad de puestos de comida, ropa, trastes y muchas cosas más. Mi abuelita, que había ahorrado todo el año, estaba súper feliz. Y más aún, cuando su papá, que era el dueño de la tienda, le dio 100 pesos para que gastara un poco más. Ella le dio un beso a su padre y corrió a casa de Susana. Llegó tocando como loca y contándole las buenas noticias a su amiga. Mi abuelita trataba de apresurarla, ya que quería recorrer todos los puestos y subirse a todos los juegos, pero Susana le pide que vayan a buscar a su papá primero, porque tenía que pedirle dinero. Así lo hicieron, y lo anduvieron buscando por toda la hacienda, hasta que uno de los trabajadores les dijo que fueran a buscarlo a la casa de doña Patricia, que se había ido para allá desde muy temprano. Susana hizo un gesto de molestia, pero no tuvo más remedio que irlo a buscar a casa de esa señora. Tengo que aclarar que doña Patricia era una señora que no era del agrado de Susana, ni de nadie del pueblo, ya que era bien sabido que practicaba la brujería, y que gracias a ella muchas mujeres buenas del rancho habían muerto, para que doña Patricia se quedara con sus maridos, luego de quitarles su fortuna y dejarlos en la vil miseria. Por medio de sus brujerías los hacía enfermar de terribles infecciones que eran prácticamente imposibles de curar, y Susana tenía miedo que le pasara algo a su padre. Salieron corriendo las dos niñas, y el capataz detrás de ellas, ya que él temía que en el camino fuera a pasarles algo. Tocaron por varios segundos, pero nadie abría. Cuando estaban a punto de irse, llegó el papá de Susana abrazado de doña Patricia. Su padre, al verla, se asustó y preguntó bastante preocupado qué hacía ahí, a lo que Susana solo se limitó a contestar que si le podía dar dinero para subirse a los juegos y de paso comprarse algo de ropa. El señor le ordenó al capataz que se fuera a la hacienda y vendiera un becerro y que le diera el dinero a Susana y fuera con ella para que las cuidara. Las niñas se pusieron a saltar y a reír de gusto, pero la señora Patricia no pudo disimular su enojo y en tono molesto le dijo al papá de Susana: ¿No crees que es mucho dinero para una niña? A lo que el señor le contestó aún más molesto: No se meta, Patricia. Susana es lo único que tengo y ella merece todo lo mejor. Aparte, desde que se murió su madre, no ha hecho más que sufrir. ¿A quién le haría daño un poco de dinero? Pero qué equivocado estaba. No se daba cuenta de que con aquel dinero le estaba comprando un terrible sufrimiento a su hija. Cálmate, mi amor. Yo solo lo decía porque tengo miedo que por quererla robar vayan a querer hacerle algo a las niñas. ¿Qué te parece si en lo que van a vender el becerro entramos y nos tomamos un refresco los 4? Dijo Patricia en tono muy cortés. Susana y mi abuela no querían entrar, pero eso sería darle armas a la vieja. Y don Ramón, que es el papá de Susana, nos terminaría prohibiendo ir al festejo. Entraron y la señora se portó de lo más amable, les trajo refrescos, galletas y dulces. Cuando toca la puerta Lupe, el capataz, que había ido a vender el becerro, y le entrega el dinero a Susana, pero don Ramón le dice que si no se acababa el refresco que amablemente les había servido doña Patricia, no irían a ningún lado. Estaban tan emocionadas nuevamente que se lo tomaron de un solo trago y salieron corriendo hacia los puestos. Pero al pasar un rato, Susana se empezó a sentir mal. Decía que le dolía mucho la cabeza y el estómago. Mi abuela, tratando de que se le olvidara el dolor y para que no tuvieran que regresar, le decía en forma de broma que la bruja sería su nueva mamá. Susana reía débilmente, cuando de repente se desmayó y la gente comenzó a gritar y a pedir ayuda, y fue cuando todo comenzó. Dice mi abuela que su rostro comenzó a ponerse bastante amarillo y sus labios se tornaron de un ligero azul. Inmediatamente Lupe la cargó en sus brazos y corrió a avisarle a don Ramón, pero por más que tocaron, en la casa de aquella mujer no hubo respuesta.
no tuvieron más remedio que llevarla a la hacienda y colocarla en su cama, esperando que pudiera reaccionar pronto. Pero no fue así. Pasaron los minutos y las horas, pero ella no reaccionaba. Cuando tocaron a la puerta corrieron a abrir, pensando que era don Ramón, pero en lugar de eso, era el papá de mi abuelita, que la buscaba bastante preocupado, porque ya pasaba más de la medianoche. Iba a comenzar a regañarla cuando el señor Lupe comienza a contarle lo sucedido. Estaba a mitad del relato cuando se escuchó un grito desgarrador que provenía de la habitación de Susana. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando corrieron a ver qué pasaba, un escalofrío les recorrió su cuerpo de principio a fin. Ahí se encontraba Susana colgada de las vigas del techo, caminando por las paredes, como si no existiera la gravedad. Fue una escena tan aterradora y a la vez tan grotesca que de inmediato el padre de mi abuelita salió a pedir ayuda. A 5 hombres que se encontraban afuera de la hacienda se dirigieron a toda prisa, y ellos también quedaron impactados al ver cómo Susana levitaba varios centímetros sin caerse. «¡Ave María Purísima!», dijo Fermín, mientras se persinaba. «Por favor, ayúdenme a bajarla», les gritaba Lupe. Pero era inútil. Trataron de bajarla entre 5 de los hombres que se encontraban ahí, pero jamás lograron moverla ni un solo centímetro. Por el contrario, los aventaba con gran facilidad. La habitación cada vez comenzaba a ponerse más helada, y Susana se encontraba haciéndose daño ella misma y burlándose de los intentos fallidos por someterla. Mi abuelita sentía un miedo terrible, pues no podía entender cómo es que aquellos hombres tan fuertes no pudieran con el pequeño y frágil cuerpo de Susana. El capataz, ya bastante asustado, mandó traer a José Martínez, un muchacho de 24 años aproximadamente, que según la gente del pueblo decía que José había sido el único hombre que la señora Patricia no había podido dañar, ya que tenía las venas en cruz, y a esa gente no le llegaban las brujerías, y podía enfrentar con gran facilidad a los nahuales, chamanes y brujas. Por fortuna, lo pudieron encontrar. Le explicaron lo que sucedía, y sin perder tiempo, se dirigió a la hacienda. Al verlo, Susana se puso más agresiva. Comenzó a insultarlo en repetidas ocasiones, pero Juan parecía no escucharla, ni sentirse atemorizado por sus palabras, y en un descuido de Susana, Juan logró tomarla del pie, y con una facilidad asombrosa, la acostó en la cama, y pidió que trajeran un lazo mojado con agua bendita para amarrarla. Así lo hicieron, y por fin lograron someterla. Los ojos de mi abuelita seguían sin dar crédito de lo que veían. «Tenemos que llamar a su padre», decía Juan angustiado. «Eso que tiene la niña acabará por matarla muy rápido». «Pero lo hemos buscado por todos lados», respondía Lupe bastante preocupado, «y no más nada que aparece». «De seguro lo ha de tener la bruja de doña Patricia, y no lo va a dejar venir tan fácilmente. Así que, niña, cuéntame todo lo que recuerdes», le dijo Juan mirando a mi abuela. Comenzó a relatar cómo fue desde que llegaron a la casa de tan horrible mujer, cuando Lupe grita: «¡Claro! ¡En el refresco!». Ella comenzó a sentirse mal después de tomárselo. «Entonces tendré que ir por mi abuela. Esto no será fácil», dijo Juan. Salió corriendo y al poco rato regresó con una señora que, a pesar de su edad, se veía bastante fuerte. Al ver a Susana, dijo muy molesta: «Esto es obra de doña Patricia, pero ahora verás, yo te voy a enseñar a que no debes de meterte con los niños». Ella tiene una rivalidad desde hace años atrás, ya que la abuelita de Juan se había encargado de muchos casos como el de Susana tiempo atrás. La señora comenzó a quemar hierbas, inciensos, y decía unas palabras que nadie podía entender, pero no pasaba nada. Comenzaron a cuestionarla del por qué no había servido su trabajo, pero ella, muy paciente, decía que tendrían que esperar, que en cualquier momento se presentaría Patricia, y en cuanto la agarrara, podría venir don Ramón. Estaban a punto de quedarse dormidos por el cansancio, cuando de repente avientan la puerta del cuarto de Susana, y cuál sería su sorpresa al ver un ave de apariencia similar a la de un guajolote, pero 4 veces más grande. Gritaba y revoloteaba por toda la habitación. En innumerables ocasiones trató de atacar a la abuelita de Juan, pero sus intentos fallaban.
En un golpe de suerte, Juan logró derribar aquella ave e inmediatamente la amarraron de las patas con un listón rojo y alrededor de ella pusieron un círculo de sal para que si se desataba no pudiera escapar. El ave pegaba unos chillidos tan fuerte que varios vecinos se comenzaron a acercar para ver por qué tanto alboroto. La ataron debajo de un naranjo y ahí la dejaron. Eran exactamente las 8 de la mañana cuando don Ramón entró a la casa bastante apresurado, porque en el camino se había encontrado a un vecino que lo había puesto al tanto de lo sucedido con su hija. La niña no tenía mejoría alguna, seguía igual, con una fuerza sobrehumana y blasfemando y tratando de atacar a cualquiera que se le acercara. Al verla así, su padre soltó el llanto y se reprochaba una y otra vez haberse metido con esa mujer. Entonces se acerca a la abuelita de Juan y le dice que todo estaría bien, que cuando Patricia regresara a su forma humana, la obligarían a que le quitaran el hechizo a la niña. Solo así la liberarían. Don Ramón no creía en esas cosas, pero él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa porque su hija estuviera bien. En eso los interrumpe Juan y dice que ya es hora de ver quién era aquel pájaro que habían capturado por la madrugada. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que amarrada de los pies y bastante golpeada se encontraba doña Patricia desnuda, tirada bajo aquel árbol de naranjo. «Maldita, 1000 veces maldita», decía don Ramón. «Yo te hubiera dado todo lo que quisieras, no tenías por qué hacerle esto a mi hija». Ella no se defendió, no dijo palabra alguna. Se acercó Juan y le dijo que si quería que la soltaran, tenía que revertir todo lo que le había hecho a Susana e irse del pueblo, y jamás volver. Y así lo hizo. Susana volvió a ser la misma de antes, solamente que a raíz de aquello, mi abuelita y su familia decidieron venirse a la ciudad de Durango, por temor a que un día regresara Patricia y cobrara venganza. Este es un sitio que ningún hombre ha visto todavía, y hay aquí cosas que debes aprender. Ve, esta es la humanidad. Aquí ves arder las vidas tranquilamente. A veces soplan los vientos de la guerra, los de la peste, y las vidas se apagan por millares al azar. Las altas, las pequeñas, las derechas, las torcidas. Ahora reina la calma. Mira las artes.
Hola, me llamo Esmeralda, soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Yo pues recién egresada de la Facultad de Enfermería de la UAT, y pues rápidamente tuve la suerte de ya tener trabajo. Me inicié en el Hospital San José, para el cual trabajé 25 años. Hay muchos eventos paranormales, o sea, eso creo que lo platicábamos amigas excompañeras. Éramos un grupo de 6 amigas, de las cuales 3 seguimos en Laredo y las otras 3, hubo una que se fue a vivir a Yucatán, se casó y se fue a Yucatán, otra de ellas está en la Ciudad de México y una creo que se vino a Estados Unidos. Ella sí le perdimos la pista de plano, creo que está en la ciudad de Chicago. Pues las que nos quedamos en Laredo, pues te digo, seguimos estando en contacto y siempre platicábamos de los eventos paranormales y que nos íbamos a contar. Y nos hemos contado muchas historias, las cuales, ya sea que le diga a ellas que te las cuenten o yo mismo ahí te las voy compartiendo. Pero yo en el Hospital San José viví, no sé, varias, ¿eh? Yo creo que unas 8, de 8 a 10 experiencias paranormales que viví ahí, que experimenté. Tú sabes que se dice de todo lo que hay en los hospitales. Te digo, siempre lo platicábamos, nuestras amigas. Había 2 de ellas no creían en nada, pero ahora ya les pasó y obvio que ya creen. Y bueno, en el Hospital San José, a lo mejor si alguien ya te ha comentado, se habla de la niña, de la maternidad, la niña que se aparece. Bueno, recuerdo que yo estaba en la habitación que está a un lado de maternidad, pegadita, ¿no? El cubículo, la habitación que está a un lado. Pues resulta que yo estaba cambiándole el suero a un paciente. Tienes que estar concentrada y todo. Y de repente yo sentí detrás de mí que alguien corrió. Es un cuarto chico, es una habitación de hospital, de un paciente. Y te digo, a un lado está maternidad. Entonces, yo sentí algo que pasó detrás de mí. No pude voltear en ese momento porque estaba yo bien concentrada cambiándole al paciente el suero. Y en realidad el paciente estaba dormido. Entonces, de repente, sentí que alguien pasó y yo escuché pisaditas como de un niño, cuando tú escuchas a niños correr, hacer travesuras. Y sí se escuchaba una especie de risa, se escuchaba algo, alguien corría como con travesura, como si estás jugando, algo. No sabía si era niño o niña. Pero al mismo tiempo que sentí esta presencia detrás de mí, pues se escucha el grito de una señora en el lado de maternidad. Ya terminó de ponerle el suero al paciente y pues primero confirmo que si había alguien en el cuarto. Yo lo sentí en la habitación. Pues obvio que no había nadie. Sí se sintió un poco fresco y la puerta estaba cerrada. Te digo, si alguien salió, debe haber abierto la puerta, pero primero, ¿cómo se metió si la puerta estaba cerrada? Entonces, fui a confirmar o a investigar qué sucedió donde habían gritado. Te digo, era maternidad, y fue una señora que dijo que pues había visto a una niña. Pero dice que ella la vio normal, vio entrar a una niña en maternidad por la puerta normal, como todo mundo, y que de repente, pues nada más la niña la volteó a ver, volteó a los lados, y la señora pues estaba ella así observando normal, ella estaba leyendo una revista. Y de repente vio cómo la niña corrió hacia el lado donde estaba la habitación, a la pared. Y vio cómo la niña atraviesa la pared. Y fue cuando la señora gritó, porque dice que la niña la vio clarita. O sea, era una niña. Y vio cómo la niña atravesó la pared y fue cuando ella pega el grito. Y en ese momento fue donde yo te digo, yo sentí pues la presencia por detrás. Y bueno, esa fue mi primera experiencia con esta niña. Yo la vi 2 veces. O sea, la primera experiencia que tuve con ella fue sentirla por ahora sí que detrás de mí. Y las otras 2 la vi. Estaba yo ahí en el cuarto donde están los bebés para que lo viera los familiares. Y en eso yo vi a la niña parada detrás de ellos. Yo me quedé callada, no quise decir nada, no quise asustar a las personas que estaban ahí, a los padres de la bebé que tenía yo en brazos. Nada más se les enseñé, yo me hice como que la Virgen me hablaba y bueno, esa fue. Y la otra, yo iba caminando hacia esa dirección, venía lejos en el pasillo y vi cómo la niña entró al cuarto. Y en ese momento, afortunadamente, no había gente. Entonces, nada más cuando pasé por ahí, yo sabía que no me la iba a encontrar. Pero sí, afortunadamente, no había gente. Pero te digo, sí, esa niña, hasta la fecha, se comenta que todavía está ahí.
Yo hace 5 años dejé de trabajar ahí, ya que mi esposo se emigró a Estados Unidos y ya me emigró. Ahora yo trabajo en una clínica de dentista. Pero, pues sí tuve muchas vivencias ahí en ese hospital. Luego te lo contaré. Hola, mi nombre es Cecilia, soy de la Ciudad de México. Bueno, yo trabajé por mucho tiempo en un hospital que ya tenía más de 50 años de haber sido construido y el cual luego pues dejo de trabajar ahí porque después del el sismo o el terremoto del 2017, pues gran parte del hospital sufrió no un derrumbe, pero muchos daños. Y ya luego pues sí dejamos de trabajar ahí porque se derrumbó una gran parte del hospital. Pero bueno, antes de eso yo tuve muchas experiencias paranormales en ese hospital. Créeme que los compañeros no les gustaba trabajar de noche. Y esta vez yo estaba trabajando en la madrugada, en el turno de la noche. Pues mis compañeros tenían mucho miedo. Y ellos inclusive o se ponían a atender a los pacientes o se dormían unos. Y bueno, yo, ya sabes, siendo mujer responsable, yo estaba ahí trabajando y todo, despierta, yo siempre estaba despierta para ver si se ofrecía algo, pues era mi trabajo. Y de repente estaba yo archivando unos documentos, cuando de repente escucho el grito de un paciente, apegadito de donde yo me encontraba, que gritaba, no me lleves, no es mi tiempo, no es mi hora, vete, no me lleves. Se escuchaba la voz aterrado, para lo cual yo voy, corro, checo al paciente y estaba el foco prendido. Usualmente casi siempre están prendidos, pero perdón, estaba apagado el foco. Entro y vi la cara aterrado, prendí el foco y le pregunté al paciente qué sucedía. Me dijo él que alguien había entrado, porque la puerta estaba cerrada, que alguien la abrió y que apagó el foco. Pero que él pudo notar por la luz que está en el pasillo, la silueta de un hombre con capucha. Él dijo que era la muerte. Y por eso fue que le gritó que no se iba a ir con ella, que no era su momento. El señor estaba aterrado. Sé que el señor, yo vi su expediente y vi que había tomado un medicamento fuerte. Y pensé que estaba sufriendo pues alucinaciones debido al medicamento. Ya lo tranquilicé y todo, estuve un rato con él, hasta que se quedó dormido. Pues no me gusta hacer intriga de esto, pero al día siguiente el señor se murió. No sé si haya tenido algo que ver esto, pero te digo, eso sucedió así. Estas sombras se llegaron a ver, yo las llegué a ver varias ocasiones, caminar en cualquiera de los cuartos. Llegué a ver sombras que entraban a los consultorios de algunos doctores que laboran aquí, o que laboraban en ese tiempo en el hospital, y se escuchaba cómo se aventaban plumas, objetos, tazas de café, objetos duros, y se escuchaba que alguien estaba adentro. Obvio, todos en la noche sabíamos que no había nadie, y nadie nos atrevíamos a entrar, a ver. Y al día siguiente, o más tarde, cuando salía la luz del sol, ya entrábamos pues a recoger lo que estaba allí. A veces lo hacía la encargada, ¿no? La secretaria del doctor del consultorio. Y ya sabíamos que pues estas sombras se metían a los consultorios y hacían destrozos o aventaban objetos. Pues cosas de esas, y entre otras viví en este hospital, que luego te iré contando. Hola, mi nombre es Rafael, Rafa. Yo soy de Puebla. Y bueno, yo estudié allá en Puebla, obvio, era enfermero. Sigo siendo enfermero en un hospital. Y al principio inicié como paramédico. Era lo que había y yo siempre pues pedí, yo era enfermero. Obvio que la labor de paramédico es excepcional. Pero bueno, lo mío era enfermero y en ese momento me habían prometido que me iban a dar oportunidad. Nada más que pues aguantara un momento y que me iban a colocar en lo que encontraban a otro paramédico que cubriera esa vacante. Y recuerdo que ya como unos 8 meses estuve de paramédico
y ya me pasaron a lo que es enfermería, ya dentro del hospital, para lo que yo había aplicado, para lo que yo quería pues ejercer mis labores, ¿no? Y desde el primer día, yo soy una persona que he tenido contacto con lo paranormal, no sé, desde que nací, yo creo. He visto muchas cosas. Y créeme que con los 8 meses que estuve de paramédico no viví nada. Obvio, vives cosas distintas, pero no tuve experiencias paranormales. Pero el primer día cuando entro al hospital, ahí tuve mi primer evento. Para eso te tengo que decir que a unos cuantos días de hacer mi transferencia, de pasarme de paramédico, me tocó ir a casa de un señor de unos 50 años, me acuerdo, don Federico. Tuve una amistad con él porque cuando fuimos a recogerlo a su casa y todo, el señor tuvo una infección en el estómago, estaba sangrando, venía muy mal el señor, tenía mucho miedo, no aguantaba los dolores y todo. Entonces veníamos los dos, mi compañero, y lo veníamos ayudando, y el señor me dijo que pues, no se quería morir, que tenía mucho miedo, que tenía dolor y que las úlceras, parece que tenía un problema con eso. Y le dije que no se iba a morir, que aquí veníamos, que iba a llegar. El señor venía llorando del dolor. Y el señor, no sé, entabló una amistad conmigo. Y eso pasa muchas veces, que te encariñas con los pacientes. Recuerdo que llegamos, el señor estuvo 5 días en ese hospital internado. Creo que él estaba si mal no recuerdo, él se encontraba en la habitación número 9. Y bueno, todavía yo seguí trabajando como paramédico. Y cuando pasaba descansábamos o cuando no teníamos que salir, pasaba y lo saludaba, me tocaba verlo y ahí estaba el señor y todo. Y me saludaba, y don Federico, ¿no? Y ya me decía don Fede, ya lo pasaba y lo saludaba. Rafa, ¿cómo está don Fede? Y yo seguía, platiqué 3 veces con él. Y la verdad me cayó muy bien el señor. Vine a su familia y todo. Después de 3 días, al 4.º día, es cuando me hacen el cambio. Pero en lo que me dan cursos, porque de todas maneras pues recibes curso, te dan todo para iniciar, y todo el día fue pura capacitación, enseñarme. Hasta el 5.º día, pues yo ya empecé a ejercer, a trabajar, ¿no? Ya en mi nuevo puesto. Pues el primer día, me acuerdo que lo primero que hice fue llevar a un paciente, ya le iban a pasar a recoger, y lo traía yo en silla de ruedas. Cuando voy lo dejo a la entrada para que sus familiares se lo pudieran llevar, lo escolto hacia afuera. Ya no, venía yo de regreso, se va el paciente y venía yo de regreso con la silla de ruedas para dejarla en el lugar donde las tenemos guardadas. Y te digo, este paciente, don Fede, se encontraba en la habitación número 9. Yo venía por las 7 y lo vi que se despidió. Nos vemos, Rafa. Y yo, claro, don Fede, que le vaya muy bien. Yo la verdad tenía que entregar la silla, porque luego hay complicaciones y todo, y tienes que dejar todo bien en el inventario y todo. Pero no sé, lo sentí extraño. Y cuando paso por la 9, pues vi a la enfermera pues limpiando todo, como cuando ya no está el paciente. A mí se me hizo muy raro porque yo a don Fede yo no lo había acompañado. Y usualmente yo soy el que los escolta, o nosotros, aunque bueno, sí, don Fede, a lo mejor sí puedes ir por tu propio pie, lo haces. Pero bueno, sí estaba el señor muy lastimado de su estómago. Y se me ocurrió preguntarle a Carla, me acuerdo, a la enfermera que estaba ahí, que nada más por preguntarle, porque me dio una corazonada. Y le digo, oye, ¿qué pasó con don Fede? Y me dijo, acaba de fallecer. Obvio que pues don Fede se despidió de mí. Tiene tiempo que no tenía yo una experiencia paranormal, como te digo. Yo las tenía, pero en los 8 meses que estuve de paramédico, pues no las tuve. Entonces ya después de un poco más de 8 meses no tener ninguna experiencia, y al ver esto, parece, ahora sí que como dice la canción de Arjona, parece mi primera vez. Sí se me puso la piel chinita porque vi como don Federico se despidió de mí. Y pues bueno, sí, él había fallecido. Hace como aproximadamente unos 4 años mi cuñado se encontraba en el servicio. Él es un ex militar, pero actualmente es policía. Andaba con su convoy y tuvieron un atentado donde salieron varios heridos que fueron llevados al hospital más cercano. En la espera de saber cómo se encontraban sus compañeros,
se fueron a la área de ambulancias pues en la espera a seguir en su cotorreo, cuando uno de ellos dice que escuchó que estaban pidiendo ayuda, y así que decidieron ir a buscar, ver de dónde venía ese grito desesperado, y darse cuenta que era donde estaban, donde estaban ellos, era la parte de las ambulancias. Así que decidieron buscar en cada una de ellas y ver si no se encontraba algún herido o había quedado una persona ahí. Y pues no encontraron nada hasta la última, que estaba en un lugar muy muy oscuro y muy lejano del hospital. Cuando llegaron a la última, se asustaron muchos porque había manos marcadas en el vidrio, pero son manos así como de desesperación, como que las fueron embarrando en el parabrisas y en las demás ventanas de la ambulancia. Ellos se espantaron demasiado, salieron corriendo y fueron al piso donde estaban atendiendo a sus compañeros, y se encontraron a la enfermera de piso, le platicaron lo que ellos habían escuchado, y fueron con la enfermera de piso, fueron a checar nuevamente la ambulancia donde habían encontrado esas manos. Me dijeron pues que les explicó la enfermera que ahí hubo un accidente trágico, la ambulancia quedó fuera de servicio meses atrás, y que sí, ya es comúnmente, ya lo habían conocido de que ahí piden ayuda, porque realmente nunca llegó la ayuda a su hospital. Bueno, sí llegó la ayuda a donde fue el accidente, pero la ambulancia nunca llegó al hospital con el paciente. Y pues así se queda el relato. Pues ellos sí se asustaron mucho, y mi cuñado sí llegó aquí súper pálido, y desde ahí ha tenido varias pesadillas. Pues nada más lo único que te puedo contar. Y yo he tenido otras experiencias, pero no tan fuertes como esas. Gracias. Quisiera poder contarle a alguien lo que me sucedió sin ser llamada loca, pues mi vida dio un cambio bastante inesperado, sin saber cómo es que todo esto comenzó. Estaba por empezar a hacer mis prácticas de médico forense. Lamentablemente la ciudad donde vivo es bastante pequeña y solo cuenta con un hospital, y ahí solo pueden hacer sus prácticas los hijos de los maestros o alguien que realmente tenga buenos contactos. Los demás somos mandados a otras ciudades mediante un sorteo. Y fue justo ahí cuando comenzó todo. Esta vez habían incluido una nueva clínica, donde tenían una de las morgues más grandes del país. Lamentablemente, esta se encontraba en muy malas condiciones, debido a que solo se sostenía de donaciones, pues era un hospital que habían construido las personas que tenían familia desaparecida en la frontera. Fuimos enviados mi compañero Octavio y yo. A pesar de que estábamos un poco tristes por dejar a nuestras familias, la sed de aprendizaje nos reconfortaba un poco. No sabíamos mucho acerca de aquel lugar, y al llegar nos llevamos la sorpresa de nuestra vida, pues estaba casi en medio del desierto y se alimentaba de una gran planta de luz que hacía un ruido terrible. Había 5 médicos y 3 enfermeras, que eran los que se encargaban del lugar, y prácticamente vivían ahí. Después de presentarnos, nos asignaron un cuarto para quedarnos, y este también funcionaba como consultorio. Tratamos de explicarles que nosotros éramos forenses, que no estábamos capacitados para dar consulta, a lo que el doctor Diego respondió en tono bastante molesto. Miren muchachos, aquí todos hacemos de todo. Hay mucha gente que necesita nuestra ayuda, así que de hoy en adelante ustedes serán forenses, enfermeros y todo lo que haga falta. ¿Entendieron? Y si no creen poder con el puesto, solo avísenme, nos dijo dándose la media vuelta y dejándonos ahí.
sin darnos la oportunidad siquiera de responderle. Octavio y yo nos propusimos demostrarle que éramos capaces de sacar el trabajo adelante, así que rápidamente nos cambiamos y fuimos a conocer el lugar. Realmente era bastante deprimente, porque a pesar de estar tan alejada de la civilización, había mucha gente siendo atendida, generalmente por deshidratación. Nos pusimos a ayudarles de inmediato, y las enfermeras y los demás médicos fueron muy pacientes y amables, muy diferente al doctor Diego. Cerca de las 7:30 llegaron un grupo de mujeres, con varias charolas de comida y algunos refrescos y aguas muy heladas. Juro que moría de hambre, y no se imaginan lo bien que me había caído un descanso, pues desde que habíamos llegado no tuvimos oportunidad de descansar. Mientras comíamos, no pude evitar preguntarle a Norma, una de las enfermeras, quiénes eran esas señoras que habían traído la comida, a lo que ella me respondió: ese es un grupo de señoras, les llaman las madrinas, y ellas se encargan de preparar comida por montones todos los días, para alimentarnos a nosotros, a los inmigrantes y a las familias de los desaparecidos. ¿Desaparecidos? ¿Cómo?, pregunté curiosa. Sí, los que intentan cruzar la frontera y no lo logran, o en el peor de los casos, a los que asesina el crimen organizado y vienen y los tiran por acá. Y a diario vienen grupos de todos lados con la esperanza de encontrarlos. O sea, ¿toda esa gente que atendimos hoy están buscando a su familia? Exactamente, Diana. Y me gustaría que no tomen muy personal la actitud del doctor. No es nada en contra de ustedes. Es solo que el estar a cargo de este lugar no es nada fácil. Y en eso tenía razón el doctor Diego. Le ponía tanta pasión a lo que hacía que era de admirarse. Y al ver a esta gente me partió el corazón, pues muchos traían llagas en los pies de tanto caminar. A las 9 de la noche acompañé a Norma a cerrar la clínica. A esa hora la mayoría ya se habían marchado, salvo las personas que el doctor les permitía quedarse ahí en los corredores. Estábamos por acostarnos cuando escuchamos cómo golpeaban con fuerza la puerta de entrada de la clínica. Corrimos de inmediato, creyendo que se trataba de una emergencia. Y vaya sorpresa que nos llevamos, pues todos fingían no escuchar. Se quedaron parados sin hacer nada. Me acerqué cautelosamente y vi a un hombre bastante mal herido. ¿Pero qué demonios?, comencé a gritarles mientras trataba de abrir la puerta. ¿Qué no piensan ayudarlo? Aléjate de la puerta, me gritó el doctor Diego. Pero doctor, que te alejes, Diana, me dijo esta vez con voz más firme. No pude más y me solté llorando, pues no podía entender cómo era posible que no hicieran el mínimo intento en ayudarlo. Volteé a ver a Octavio y este solo me miraba bastante palidecido. Cuando se acerca Norma a quererme tranquilizar, pues era evidente que tenía una crisis nerviosa. Después de algunos minutos, logré tranquilizarme y me llevaron a la oficina del doctor Diego, donde ya me esperaba Octavio. Al verlo, supuse que llamarían a la escuela para decirles que ya no podíamos estar ahí, pero fue todo lo contrario. Me pidieron que me sentara y comenzaron a relatarme lo siguiente. ¿Crees que soy un monstruo, Diana?, preguntó el doctor Diego curioso. No, doctor, yo nunca dije que lo fuera. Me disculpo si así lo hice ver, le dije avergonzada. ¿Quieres explicarle, Octavio, por qué nos negamos a ayudarlo? Diana, a él ya lo estamos ayudando. ¿De qué demonios hablas, Octavio? ¿Recuerdas cuando llegaron las madrinas a traer la comida? Sí, pero ¿eso qué tiene que ver con el pobre hombre? Pues con ellas llegaron un grupo de personas que habían encontrado 2 cuerpos en el desierto, y el doctor me pidió que le ayudara a recibirlos, y uno de ellos era ese tipo. Esto debe de ser una broma, ¿verdad, Octavio? No lo es, Diana. Tienes que creernos. Lo que creo es que a todos ustedes ya les está afectando bastante el calor, y creo que están enloqueciendo. El doctor se levantó y me pidió que lo acompañara. Lo seguí sin preguntar a dónde. Caminamos por varios pasillos, pues realmente la clínica era más grande de lo que se veía, hasta que bajamos unas escaleras y llegamos a la morgue. Ahí me di cuenta el por qué habían pedido ayuda a la universidad. Tenían abarrotado de cuerpos sin identificar, pues les llegaban a diario y era imposible darse abasto con tan poco personal. En las gavetas de refrigeración metían de 2 a 3 cuerpos. Incluso la temperatura estaba de más elevada,
pues la morgue también servía como cuarto de refrigeración. Había cuerpos sobre camillas, apilados sobre planchas de metal, incluso había uno que otro sentado sobre algunas sillas, esperando ser identificados. El doctor se acercó a una de las bolsas que decía nuevo ingreso, y al abrirla sentí desmayarme, pues efectivamente, era el hombre que había estado golpeando la puerta minutos atrás. Por Dios, pero ¿cómo es posible?, dijo intentando no caerme. Verás, Diana, todas estas personas que ves aquí han tenido una muerte trágica. Incluso muchos de ellos ni siquiera se han percatado de que ya han muerto. Es por eso que vagan pidiendo ayuda, como si aún estuvieran con vida. Es por eso que la gente que dormía en los pasillos no hizo intento por hablarles a ustedes. Así es, Diana. A lo largo de tu estadía, te enfrentarás a varios sucesos que no le encontrarás explicación lógica alguna. Y tenía bastante razón, pues justo cuando salimos de la morgue y el doctor cerró la puerta, pudimos escuchar claramente que varias personas murmuraban allá adentro. Volteé a ver a Norma, y ésta me hizo una seña de que me callara y siguiera caminando. Después de avanzar algunos metros, me dijo que eso era normal, pues era muy probable que entre ellos buscaran un poco de consuelo. Esa noche no pude pegar el ojo, pues nunca creí que lo que serían unas prácticas normales de medicina se estarían por convertir en puros sucesos paranormales. A la mañana siguiente, el doctor Osvaldo me pidió que lo ayudara a fotografiar algunos cuerpos, pues como cada semana vendría un grupo de personas a reconocer los cadáveres. Tenía que apuntar los generales de algunas de las características, para que así tuvieran mayor posibilidad de llegar a casa. El primer cuerpo que pusimos en la mesa de la necropsia fue el de una mujer de apariencia hispana, no mayor a los 30 años. Tenía un tatuaje de una mariposa en el tobillo izquierdo. Aparente causa de muerte, proyectil por arma de fuego. Estaba muy concentrada escribiendo los generales cuando las gavetas de refrigeración comenzaron a abrirse, provocando que soltara un grito ensordecedor. Tranquilos, muchachos, les prometo que haremos todo lo posible porque puedan llegar a casa. ¿A quién le habla, doctor?, pregunté mirando a mi alrededor. Todos ellos están ansiosos por ser fotografiados, y así los puedan reconocer. Es por eso que tratan de llamar nuestra atención. La verdad, yo me puse bastante nerviosa, pues seguían sucediendo cosas que no entendía. Desafortunadamente nos llamaron para que auxiliáramos al resto de nuestros compañeros, pues un grupo de personas habían sido atacadas por el crimen organizado cuando intentaban sacar los cuerpos de una fosa que habían localizado, y habían llegado varios heridos. Pusimos el cuerpo de la chica nuevamente en la bolsa para cadáveres, y cuando estábamos a punto de salir escuchamos un llanto. Nos regresamos a ver de cuál de las bolsas provenía el llanto, hasta que dimos con ella. Con bastante dificultad comenzamos a bajar los cuerpos que había encima. Cuando por fin logramos liberar la bolsa, la pusimos sobre la mesa. Al bajar el zipper, no pude evitar dejar correr un par de lágrimas, pues se trataba de un joven no mayor a 15 años. El doctor dijo que subiera a ayudar, que él se encargaría de ese cuerpo, pero yo me negué, argumentando que entre los dos sería más rápido. Este me miró y asintió con la cabeza, y comenzó a dictarme. Joven varón hispano de entre 12 y 15 años, con aparente huella de tortura. 3 costillas rotas. Se presume que su lengua fue cercenada aún estando con vida. Tiene huella de luchas en ambas manos. El ojo izquierdo aún no se sabe si fue extraído o fue víctima de un animal carroñero. Fue encontrado desnudo por el grupo de búsqueda, y se cree que tiene de 4 a 5 días de haber fallecido. Cerramos el zipper y nos fuimos a toda prisa a ayudar. Y efectivamente, aquello era un caos. Había muchos heridos de bala. A mí, por ser practicante, me fue asignado un señor de aproximadamente 50 años, que había sufrido un rozón de bala en el brazo izquierdo. Después de lavar bien la herida, me dispuse a suturar, cuando él comenzó a narrarme lo sucedido. «Ay, doctora, esos malnacidos nos quitaron la oportunidad de poder encontrar a nuestros hijos», me decía entre lágrimas. «Cálmese, señor. Si antes debe de darle gracias a Dios que los dejaron con vida, para que los puedan seguir buscando. Estoy casi segura que no tardarán en encontrarlos», le dije para reconfortarlo un poco. «Y verá que los van a encontrar con vida». «Dios la oiga, doctora.
¿Y cómo fue que los atacaron?, le pregunté. Pues habíamos agarrado a uno de los cabrones que se llevaron a nuestros muchachos mientras jugaban fútbol, y él nos dijo que los habían asesinado porque los habían hecho pasar por grupos contrarios, y nos dio el lugar exacto de donde los habían ido a tirar. Y justo cuando llegamos estaban tirando un montonal de cuerpos, y estos al vernos abrieron fuego para alejarnos. Cuánto lo siento, señor. Entonces, no tienen mucho que se llevaron a su hijo, ¿verdad? No, doctora, apenas unos días, dijo mostrándome la foto del muchacho. Y para mi sorpresa, era el chico que minutos atrás habíamos escuchado llorar. Le pedí que me esperara un momento y corrí a decirle al doctor. Este lo acompañó hacia la morgue para reconocer el cuerpo, y efectivamente se trataba de su hijo. Yo me quedé bastante pensativa, pues pareciera que el chico presentía que su padre vendría y había buscado la manera de llamar nuestra atención. Se acercaban las 10 de la noche y la clínica seguía abarrotada de gente, pero Norma, al ver la hora, corrió a toda prisa a ponerle llave a la puerta, y justo después de hacerlo, los golpes se escucharon nuevamente. El personal y yo volteamos temerosos, pues sabíamos que era una de las almas errantes que solían acudir en busca de ayuda. Estaba una mujer golpeando con gran fuerza, y nosotros hacíamos oídos sordos ante tales ruidos. Ella tocaba cada vez con más fuerza, incluso se asomaba por las ventanas, hasta que uno de los pacientes la reconoció. ¡Abran! ¡Es Clarita! ¡Necesita ayuda!, gritaba el hombre. Norma se apresuró a sacar las llaves, y cuando estaba por abrir le grité: «No te atrevas a abrir, Norma». «¿Pero qué te pasa, Diana? ¿No ves que viene con ellos?». Le hice una seña para que mirara a un costado de su cabeza, y al voltear esta cayó desmayada, pues un gran hueco adornaba el lado derecho de su cabeza. Y es que entre tanto alboroto, nadie se percató de que Clarita jamás llegó con ellos. A la mañana siguiente pedimos apoyo a la policía, y junto a ellos fueron un par de médicos al lugar donde había sucedido el tiroteo, y efectivamente tenían razón. Sobre la arena caliente yacía el cuerpo inerte de Clarita. Levantaron el cuerpo y lo trajeron a la morgue, y desde ese día Clarita suele pasearse por los pasillos de la clínica, acompañada de un joven varón, y es que ese día también se encontraron 17 cuerpos más, entre ellos el hermano de Clarita que buscaba con tanto fervor. Hola, mi nombre es Cecilia, soy de la Ciudad de México, soy enfermera. Fíjate que, pues nosotros las enfermeras tenemos nuestro grupito de WhatsApp, nos juntamos, platicamos las cosas, todo, pues de todo platicamos, ya te imaginarás. Y en este grupito de WhatsApp también, pues nos compartimos experiencias de todo tipo. Dentro de estas experiencias están las paranormales. Para nosotros esto es algo normal. Bueno, inclusive hay una maestra que está en el grupo de WhatsApp, quien a veces nos da clases, ella está en Monterrey, Nuevo León. Y ella nos comparte, aparte de las clases, nos dijo en una de ellas, fue el tema de eventos paranormales. Fue como un tema extraoficial, ¿no?, dentro de la misma clase. Y dijo, les voy a compartir algo que sucede aquí. La maestra, como te digo, a veces viene acá a México, pero casi la mayor parte de sus clases son en línea. Y pues nos mandó por WhatsApp algo que sucede en ese hospital. Ella está en el IMSS, allá en Monterrey, en uno de los tantos IMSS que hay allá. Pues resulta que cuando ella llega ahí, se dio cuenta que en ese edificio, el piso 7, está clausurado. Y bueno, a ella se le ocurre preguntarle a los empleados por qué está clausurado. Y ya le comentaron, pues es que resulta que hace muchos años había una enfermera que quería mucho a los pacientes. Era muy, muy dedicada en su trabajo. Doblaba turno, disfrutaba mucho su trabajo. Y después de un tiempo el esposo la abandona, culpándola de que ya como pasaba mucho tiempo en el hospital no le daba tiempo a él. Y por eso la había abandonado. Ella le pudo tanto que colapsó, tuvo un colapso nervioso.
donde ella pues explota. Y de ser una enfermera muy servicial y pues muy bondadosa con sus pacientes, pues ahora se volvió todo lo contrario. Empezó a culparlos de su desdicha. Se dice que muchos piensan que en realidad el hombre tenía otra mujer desde antes y lo del hospital fue una excusa. Pero bueno, esos son rumores. El hecho es de que el hombre la abandonó y ella culpó a los pacientes. Pues ahora ella empezó pues a cambiarles el medicamento. Les daba otro medicamento, les daba doble dosis, causándoles a muchos la muerte. Y de repente se empezaron a presentar muchos fallecimientos en este hospital, o en ese hospital. Y después de unos 2, 3 años que seguían las muertes, no había pruebas de que ella era, hasta que un doctor la descubre. Y pues resulta que este doctor, al momento de denunciarla, ella corre y se encierra en uno de los cuartos donde hay medicinas. Y como ella ya estaba muy mal, estaba pues con depresión, ya tenía mucho odio dentro de ella, y ya habían muerto muchos pacientes por culpa de ella, pues no iba a soportar ser arrestada después de toda su tragedia. Y se tomó todo un frasco de medicamento fuerte, pesado, obvio causándole la muerte. Ella muere ahí en el hospital, en ese cuarto de medicamentos. Bueno, pues después de unos meses, unos cuantos años, otra vez se empiezan a presentar pues eventos de pacientes muertos por doble dosis de medicamento o por medicamento que no le pertenecía. Y pues se extrañaban porque pues inclusive ya le habían puesto el nombre de la enfermera maldita. Pues la enfermera maldita ya no estaba en ese hospital. De repente estaban haciendo guardia el doctor de emergencias con 2 enfermeras cuando escuchan el grito de un paciente gritando: "No, déjame en paz, lárgate, vete", gritando con terror. Ellos escuchan a este paciente aterrado, van y checan el cuarto y resulta que vieron a una enfermera. Y vieron cómo ella le estaba pues como que poniendo medicamento ahí en el suero, en ese, pues en lo que uno está colgado, ¿no? Que le estaba inyectando algo. Y él aterrado viéndola, que no la tocara, que se alejara. La cara de terror del hombre. Y cuando el doctor y las enfermeras vieron a esta enfermera, pues se dieron cuenta que traía un uniforme que no era el que ya traían ellas. Al momento de que más bien ella voltea a verlos, soltó una sonrisa, pero dicen que era un espectro. Era pues las imágenes que tú ves de un espectro, ¿no? Con los ojos brillosos, los dientes marcados así, puntiagudos, sonriendo, y obvio que pues se quedaron aterrados. Y a partir de ese momento tuvieron que clausurar ese piso. Dicen que han pasado muchas cosas, que se escuchan ruidos, se escuchan camillas, se escuchan que la gente camina, gritos y todo. Bueno, nos comenta la maestra que inclusive cuando vas en las escaleras, subes del piso 6 al 8, cuando vas por el 7, dice que se siente algo. Obvio que está con llave, tú no puedes entrar a todo ese piso. Pero dice que una vez intentó y dice no, se siente rápidamente que algo está ahí, algo maligno está en ese piso. Y la verdad, pues no se atreve. Ella no para nada se atreve a entrar a ese piso. Y bueno, pues esto es algo que todavía en ese IMSS, en Monterrey, Nuevo León, pues existe. La clausura del piso 7, porque dicen que ahí abunda la enfermera maldita.